Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el avance, jóvenes, para el segundo examen parcial. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama sistema nervioso autónomo, ¿ya? Este tema es muy importante porque nos va a permitir entender de dónde es que aparecen ciertas patologías, como por ejemplo el tema de la hipertensión, problema, ¿no?, de otras patologías relacionadas, ¿no?, a los diferentes órganos vitales que tenemos. Y también nos va a permitir entender cómo es que funcionan nuestros órganos. ¿Quién es el mediador, el responsable, digamos, de que por qué mi corazón se contrae más rápido, se contrae más lento? ¿Por qué hay esa vasoconstricción en los vasos sanguíneos, ¿no?, que a veces desencadenan problemas de hipertensión? Entonces, este tema nos va a poder ayudar a entender eso, ¿ya? Enseguida les voy a compartir la pantalla. Bien. Entonces, como les decía, este tema es muy bonito porque nos ayuda obviamente a podernos orientar cómo es que funcionan, ¿no?, nuestros diferentes órganos, el riñón, el corazón, los vasos sanguíneos, el intestino. Porque todas estas funciones, obviamente, son funciones involuntarias que están obviamente mediadas por el sistema nervioso. Bien, como les decía, entonces, antes de eso vamos a ver obviamente cómo está clasificado, ¿no?, el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos divisiones anatómicas: sistema nervioso central, que abarca el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, ¿no?, que incluye las neuronas ubicadas fuera del cerebro. Aquí está la clasificación, ¿no? Sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos movimientos voluntarios, como por ejemplo pueden ver ahí en la imagen, ¿no?, como Homero sacude el brazo, ¿no?, por lo que le dice el abogado, ¿no? Esos son movimientos voluntarios que nosotros podemos controlar, ¿no?, según la situación. Eso está regulado por el sistema nervioso somático. Todos los movimientos voluntarios obviamente están inervados por el sistema nervioso somático, ¿ya? Obviamente irriga directamente en el músculo esquelético. Ahora, el sistema nervioso autónomo es responsable de controlar todos los, todos los órganos vitales del cuerpo, ¿ya? Porque nosotros no podemos controlar, digamos. Yo no puedo pensar, digamos, y hacer que mi corazón empiece a latir más rápido o más lento, digamos. No puedo hacer no puedo yo, como se dice, por ejemplo, controlar mi intestino. Mi intestino se controla solo, ¿no? Y quien lo controla es el sistema nervioso autónomo. Y este autónomo se divide en dos, que es el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Cada una de ellas con diferentes características, que lo vamos a ver enseguida. Ya tienen diferentes neurotransmisores, diferentes receptores igual. Entonces, vamos a ver enseguida algunos conceptos que son muy importantes.
¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Es un componente importante del sistema nervioso, que obviamente encargado de regular todas las funciones del sistema viscerales del organismo, ¿no? Como pueden ver acá en la imagen, las pupilas, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, el corazón, los pulmones, el estómago, páncreas y vejiga. Obviamente, ¿y cuál es la función del sistema nervioso autónomo? Eh, Regular los requerimientos cotidianos de las funciones corporales vitales sin la participación consciente de la mente. Cuando nosotros igual nos encontramos descansando, nos encontramos durmiendo, igual siguen trabajando nuestros órganos, siguen trabajando los pulmones, siguen trabajando el corazón. A veces cuando igual dormimos, ¿no es cierto? Sudamos, ¿no? Ya sea por la calor, ¿no? Entonces, todas estas funciones siguen trabajando, por más que nosotros nos encontremos en un estado de sueño, ¿no? O de reposo. Entonces, el sistema nervioso autónomo cumple esa función, ¿ya? De regular, ya sea estimular o inhibir, ¿no? Según el estado en que nos encontremos. Si nos encontramos obviamente caminando y empezamos a correr por algún motivo, porque, qué sé yo, nos quieren robar y empezamos a correr, ¿no es cierto? Entonces en ese momento se estimula el sistema nervioso responsable de aumentar la frecuencia cardíaca, eh, abrir las vías respiratorias para evitar mayor oxigenación, porque estamos en un estado en que vamos a correr, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que también el corazón se acelere más para que pueda bombear más rápido la sangre. Entonces, uno se encarga de estimular, y otro se encarga de inhibir. Ahora, si nos encontramos descansando, en reposo, ya listos para dormir, entonces el otro sistema nervioso va a ser responsable de disminuir todas las funciones corporales del cuerpo. Bien, ahora, ¿cómo es que estos sistemas llegan a inervar los órganos? Ya, esto lo hacen a través de los ganglios. Hay unos ganglios preganglionares y ganglios postganglionares. Fíjense, por ejemplo, esta es la médula espinal. Y de aquí salen los ganglios hacia inervar a los diferentes órganos. Obviamente los estimulan según la situación, obviamente, en la que se encuentre la persona, ¿no? Ya sea estimular, inhibir. Por ejemplo, fíjense, tiene igual animación sobre las pupilas. Cuando yo me encuentro en un lugar donde hay escasez o hay poca luz, entonces lo que va a hacer un sistema nervioso, que ahorita vamos a ver cuál de los dos es, va a estimular la pupila para que se abra y poder captar más luz. Ahora, si de repente no enciende la luz con fuerza, una luz potente, qué sé yo, entonces el sistema nervioso igual va a cerrar la pupila, porque también el exceso de luz que ingresa al globo ocular puede dañar la visión. Entonces, fíjense que todo eso lo controla el sistema nervioso, así como también los diferentes eh, órganos del cuerpo, ¿no? Y son los nervios se dividen en preganglionar y postganglionar, es lo que le indicaba, ¿no? La diferencia en ambos, pues lo vamos a ver enseguida. En algunos el preganglionar es corto y en otro sistema puede ser largo. Entonces, eso es lo que vamos a ver enseguida, cuáles son las diferencias entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Bien, para poder tener también este concepto debemos manejarlo, que es la sinapsis. La sinapsis es la transmisión de los impulsos nerviosos entre dos neuronas, ¿no? Es cuando dos neuronas se comunican a través de los neurotransmisores. Bien. ¿Y qué son las neuronas? Las neuronas, como unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso, están especializadas en recibir información y transmitir los impulsos eléctricos, ¿no? Y vamos a ver también cómo es que ocurre, ¿no? Cuando hay un potencial de acción, ¿qué es lo que ocurre para que se liberen estos neurotransmisores que están representados aquí de color verde? Esto que está aquí son vesículas sinápticas, y en su interior hay neurotransmisores. Entonces hay un potencial de acción, si todo potencial de acción obviamente tiene carga positiva. Entonces llega el potencial, se abren los canales de calcio,
Y estos canales de calcio hacen que estas vesículas bajen, digamos, a la parte inferior de de la neurona para la liberación por exocitosis y liberación de los neurotransmisores. Y obviamente esos neurotransmisores van a ocupar los receptores y esto va a permitir el ingreso de iones de sodio y potasio, obviamente, y continúa el potencial de acción. Todo potencial tiene carga positiva, ¿no? Ahí está representada, dice la imagen. En todo proceso de neurotransmisión ocurren los siguientes pasos, son 5. Primero, obviamente, tiene que ocurrir ¿qué? Es la síntesis de los neurotransmisores. ¿A partir de qué se forman los neurotransmisores? Una vez estos se forman dentro de las neuronas, de las neuronas, estos se van a almacenar. ¿Y dónde se almacenan? En las vesículas sinápticas, con la finalidad, obviamente, de proteger los neurotransmisores, que no sean degradados. Luego del almacenamiento ocurre la liberación, ¿no? Cuando llega el potencial de acción, entonces aquí se abren los canales de calcio. El calcio es responsable, el ion que es responsable de llevar estas vesículas, fíjense, a la parte inferior de la neurona para su liberación, ¿no? Luego ocurre la liberación, entonces luego ocurre el reconocimiento del receptor. Estos neurotransmisores que se liberan van a ocupar, ¿no?, los receptores, ya sea en la neurona pregalenal o ya directamente en el órgano diana. Y por último ocurre la finalización o eliminación de los neurotransmisores. Fíjense, esta parte es muy importante porque cuando el neurotransmisor se libera, ya obviamente ocupa, ¿no?, el receptor, ya sea entre la neurona preganglionar o la postganglionar y el órgano ya diana. Estos neurotransmisores tienen que ser, ya sean eliminados o pueden ser reutilizados, porque no se pueden quedar todo el tiempo ocupando aquí los receptores. En algún momento, como le dije igual en la anterior clase cuando vimos farmacocinética, estos neurotransmisores se unen a los receptores ya sea por atracción, por puente de hidrógeno, atracción dipolo-dipolo, fuerza van der Waals. Entonces, la unión no es fuerte, digamos. En un momento se liberan, obviamente ellos tienen que ser reciclados o tienen que ser eliminados, porque no pueden estar todo el tiempo aquí en la hendidura sináptica. Entonces, porque va a haber una sobreestimulación. Ya vamos a ver enseguida qué enzimas son las encargadas de la eliminación, ¿no?, o reutilización de los neurotransmisores. Bien, aquí fíjense, hay algunas diferencias que vamos a poder ver entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Vamos a ver cuáles son los neurotransmisores. Fíjense, por ejemplo, el simpático, esto representa una neurona preganglionar, que está aquí escrito con negro, ¿no? Neurona preganglionar. En ambos, fíjense, la liberación del neurotransmisor va a ser acetilcolina, en ambos, tanto en el simpático como en el parasimpático. Esto obviamente libera el neurotransmisor. Entre medio, entre la neurona preganglionar y la neurona postganglionar, hay un receptor que se llama receptor nicotínico, que son receptores, se puede decir, ionotrópicos, porque lo que va a ocurrir cuando estos dos se unan, va a haber ingreso de iones. ¿Y qué iones? Sodio, potasio, con carga positiva, digamos. Entonces luego viene la neurona postganglionar, ¿no es cierto? En el parasimpático, fíjense, esta es la neurona postganglionar, libera también acetilcolina como neurotransmisor, pero el simpático libera ya noradrenalina, ¿no? Noradrenalina, adrenalina o dopamina, cualquiera de las catecolaminas. Obviamente, una vez se liberan esto, y esto va a actuar directamente sobre el receptor, sobre el órgano, el cual se va a estimular, ¿no?, órganos efectores. Entonces, así funciona este sistema, inerva los diferentes órganos. Ahí también debemos mostrar otra imagen, un poquito más detallada, de cómo obviamente es más, hay algunas diferencias más acá que no están aquí, que ahorita lo vamos a ver enseguida. Y fíjense, el sistema nervioso somático es el que se encarga obviamente de la inervación de todo el músculo liso.
Y fíjense, no tiene ganglios, es sin ganglios, no hay. Directamente hasta el músculo, ¿ya? Y libera, ¿qué? Acetilcolina. Por eso es que los movimientos tienen una acción más rápida, se puede decir, porque directamente el ganglio al músculo. Por ejemplo, si yo estoy sin querer, voy a agarrar una taza de café, digamos, ¿no? Está muy caliente, entonces rápido lo suelto, digamos, porque ¿viste? Ya mi mano, obviamente, tenemos sentido del tacto, ¿no? Al tocar, inmediatamente ya uno suelta, ¿no? El vaso, porque está caliente. Entonces, piensa que esa es una reacción más rápida. En cambio, aquí en el autónomo es un poco más lento, porque tiene que pasar por la neurona preganglionar, eh, ocupar el sector nicotínico, luego el postganglionar y después el órgano. En cambio, el somático es más rápido. Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Y cuál es el neurotransmisor? El acetilcolina. ¿Ya? Acetilcolina. No hay ganglios y su inervación es directamente en el músculo y el neurotransmisor que libera para estimular el músculo es el acetilcolina. Acá fíjense, aquí vamos a notar la diferencia que le decía. Por ejemplo, aquí tenemos esta parte acá es la médula espinal. Un momentito, por favor. Bien, entonces, aquí supongamos que está la médula espinal, ¿no es cierto? Aquí está supongamos que está el corazón, ¿ya? El órgano del corazón. Y aquí vamos a poner que está el intestino. Entonces, piensen, la neurona preganglionar del sistema nervioso simpático es corta, a comparación del parasimpático, que dice que es más larga. Al decir que está corta, es que está más cerca, más próximo a la médula espinal que al órgano. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí la neurona preganglionar del simpático es corta. Y la neurona postganglionar o el ganglio postganglionar es más larga. Fíjense, larga. En cambio, aquí en el parasimpático es más corta. Esa es una de las otras diferencias que hay entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ahora, ¿qué neurotransmisor liberan? Ambos liberan acetilcolina. El neurotransmisor es la acetilcolina. Ya en el simpático es la noradrenalina, o puede ser también la adrenalina o dopamina, ¿no? Las catecolaminas son tres: adrenalina, noradrenalina y dopamina. Ahora, fíjense esta parte del sistema nervioso simpático, es que hay una excepción. Neurona preganglionar, acetilcolina. Neurona postganglionar, que es larga igual, acetilcolina. Esto solamente aplica para las glándulas sudoríparas. Tienen inervación tanto el simpático como el parasimpático. ¿Ya? Pero solamente para las glándulas sudoríparas. Ahora, en el parasimpático, fíjense, la neurona preganglionar es larga, ya es larga, y la neurona postganglionar es corta. Y obviamente en ambos, el neurotransmisor es la acetilcolina. Les puse intestino porque por lo general en el intestino hay receptores muscarínicos. Ah, ¿y cuáles son los receptores? También esa es otra diferencia. En el parasimpático, los receptores son los receptores muscarínicos, que son los receptores M1, M2,
M3, M4, M5. En cambio, en el simpático son los receptores alfa y beta, que se subdividen en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Por ejemplo, en el corazón vamos a encontrar receptores beta 1 en mayor cantidad. No quiero decir que solamente hay beta 1. Puede ser que también tenga alfa 1, o beta 1, beta 2, no sé yo. Pero en mayor proporción tiene receptores beta 1. Entonces, piense que obviamente este es el órgano diana, digamos, que va a estimular, estos neurotransmisores van a llegar a ocupar estos receptores beta 1, digamos. Entonces, como le decía, fíjense, cada obviamente que uno tiene así como los órganos obviamente funcionan, como también funciona el hiperestatitismo, cuando está aumentado, está disminuido, todo obviamente está regulado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Aquí fíjense, hay un resumen, un cuadro de resumen, obviamente, de las diferencias que tienen tanto el simpático como el parasimpático. Por ejemplo, acá dice, mire, parasimpático, neurona preganglionar es larga y en el simpático es corta. Neurotransmisores preganglionares, en ambos es acetilcolina, ¿no es cierto? Neurona postganglionar, en el parasimpático es corta y en el simpático es larga. Neurotransmisores postganglionares, acetilcolina igual para simpático, y para el simpático es adrenalina, noradrenalina, dopamina, y acetilcolina, ¿por qué? Por la glándula sudorípara. Por ese caso aplica, digamos, en este caso la acetilcolina, digamos. Por el otro, son los receptores sobre el órgano efector. Escuchen, y tienen que leer eso. Porque son los receptores que ya se encuentran en los órganos. Son los receptores muscarínicos, M1, M2, M3, M4, M5 y receptores nicotínicos. En cambio, en el simpático son los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Y están obviamente sobre los órganos. Bien. Ahora vamos a ver esta partecita que hace referencia a cómo se sintetiza, de cómo es que se forman las acetilcolinas. Bueno, la síntesis necesitamos dos componentes, acetil-CoA y la colina. Y necesitamos un mediador para que estos dos se unan, que es la acetiltransferasa. Este es la enzima que se encarga de formar la acetilcolina. Este es el mediador, como se puede decir también el catalizador, digamos. Y se forma a partir de estos dos componentes se forma la acetilcolina. Acetil-CoA y colina. Y la acetiltransferasa es la que se encarga, obviamente, de catalizar para que se forme la acetilcolina. Una vez se forma, entonces se guarda en las vesículas sinápticas, ¿no? Ahí para que se protejan porque hay otros componentes que pueden ayudar a degradarlo, ¿no? Y como le dije hace rato, una vez estos neurotransmisores, la acetilcolina, obviamente llega al órgano afector, produce esa estimulación o inhibición, tienen que, tienen que eliminarse o reutilizarse. Entonces hay otra enzima que se encarga obviamente de degradarlo. ¿Y quién es ese? El acetilcolinesterasa. No pueden estos neurotransmisores estar todo el tiempo ocupando los receptores o encontrarse ahí, digamos, flotando porque se pueden unir. Cuando ocurre eso, obviamente hay una sobreestimulación. Entonces ahí es donde obviamente se puede ver afectado a algún tipo de órgano. Entonces el encargado y responsablemente de degradar a esta acetilcolina es la acetilcolinesterasa. Esta aquí. Bien. Ahora vamos a ver la síntesis. Obviamente esto acá es para el parasimpático, ¿no? Y obviamente en el simpático en caso de las glándulas suprarrenales. Ahora vamos a ver para el sistema nervioso simpático. ¿Cómo es que se sintetizan o se forman las catecolaminas? A partir de este componente, la tirosina,
¿ya? Se va a formar la dopa. ¿Y cuál es el catalizador o mediador? Es la tirosina hidroxilasa. De la dopa pasa a dopamina con la dopa descarboxilasa. Piense que el nombre va relacionado a lo que hace. Por ejemplo, cuando hablamos de descarboxilar, se refiere obviamente que va a sacar un grupo carboxílico, bueno, de la estructura química del componente. Por ejemplo, dice tirosina hidroxilasa, ¿no? Hidroxila, o sea que va a hidroxilar, que va a meter un grupo oxidil. Ahorita lo vamos a ver en otra imagen que tengo ahí, y cómo van saliendo los grupos funcionales o se van metiendo. De dopamina pasa a noradrenalina con la dopamina beta hidroxilasa. O sea que me tengo que en posición beta va a poner un grupo hidroxilo. Y de noradrenalina pasa a noradrenalina con la feniletanolamina metiltransferasa. Aquí también lo que les mencionaba. Esta acá, esta es la tirosina. Fíjense, la tirosina. Tenemos un benceno, ¿no? Con su grupo oxidrilo. Tenemos un grupo carbono, carbono, un grupo amino y un grupo carboxílico, ¿no? Y aquí pasaba a dopa, ¿no? ¿Y cómo cambiaba? Con la tirosina, perdón, de dopa a dopamina, y dice de dopa descarboxilasa, ¿no? ¿Qué me quiere decir acá? Que dopamina, fíjense, va a sacar este grupo carboxílico, lo va a eliminar, y así va a quedar como dopamina. Fíjense, ya sin el grupo carboxílico que está acá, pues, ¿no? Ya no hay, fíjense. O sea, ha eliminado un grupo carboxílico y se forma la de dopamina. De dopamina pasa a noradrenalina con la dopamina beta hidroxilasa. O sea, me parece que va a hidroxilar, ¿no? Y fíjense de dónde coloca el oxidrilo, aquí en posición de carbono que está unido al benceno. Y por último me dice el feniletanolamina metiltransferasa. Entonces, me dice que va a meter un grupo metilo. Fíjense, aquí, en el grupo amino. Y así, a partir de eso ahí se forma la adrenalina. Entonces, fíjense que todo es una secuencia, ¿no? De reacciones, obviamente, de adición o de eliminación. Pues. Bien. Y de la misma manera que el anterior, el parasimpático, estos no pueden estar todo el tiempo encontrándose en la hendidura sináptica, que es esto acá, este espacio se llama hendidura sináptica, o en los receptores, ¿no? Tienen también que eliminarse o reutilizarse de los neurotransmisores. Entonces pueden darse por tres formas: por recaptación, ya, que se puede vender, vuelve a la neurona preganglionar, ¿no? Se recapta, ¿no? Se reutiliza. También puede ser por difusión simple, pueden volver a atravesar la membrana de la neurona, y por destrucción por enzimas, que pueden ser por estas enzimas, la monoaminoxidasa, la MAO, o la catecol o metiltransferasa, la COM, ¿no? Que son sus abreviaciones. COM o IMAO. Son las enzimas que se encargan de degradar, ¿no? Si se degrada, ya se elimina, digamos. Bien. Entonces, fíjense, esas son las diferencias y particularidades que tiene el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ahora vamos a ver un poquito bueno, esta es un breve resumen de un concepto. Ahora vamos a ver qué hace entonces cada sistema en cada órgano. Fíjense que el sistema nervioso simpático, a nivel de la pupila, de la unidad ocular, produce midriasis. ¿Qué quiere decir midriasis? Ese engranamiento de la pupila. Por ejemplo, Sato le dije el ejemplo, ¿no? Cuando uno está en un lugar oscuro, digamos, con poca luz, entonces la pupila se tiene que abrir para poder captar más luz y poder ver. Y si de repente, ¿no?
encienden una luz potente, color blanca, digamos, entonces en ese momento la pupila, pum, se contrae. ¿Por qué? Porque obviamente el exceso de luz puede dañar el nervio óptico, ¿no? Entonces ahí ocurre ya una miosis, ¿no? Que ya donde la pupila se hace más pequeña, ¿no? Entonces el parasimpático hace la miosis y el simpático hace la midriasis. Entre ambos se compensan, ¿no? Según la situación en la que se encuentre la persona. Dice, a nivel de las glándulas, el simpático aumenta la secreción de sudor. ¿Se acuerdan que les había mencionado que el simpático tiene inervación sobre las glándulas sudoríparas? Y secreción de mucosa. Mientras que el parasimpático aumenta la secreción de saliva y secreción de lágrima, ¿no? El simpático a nivel de los pulmones produce broncodilatación. ¿Qué quiere decir broncodilatación? Cuando las vías respiratorias se abren, ¿no? Para poder obtener más oxígeno. Eso se refiere cuando hablamos de broncodilatación, ¿no? Y broncoconstricción es cuando obviamente las vías respiratorias se cierran, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que sufren de asma bronquial tienen este problema que cualquier tipo de reacción alérgica, ¡tum!, se les cierran las vías respiratorias, ¿no? Y tienen esa dificultad para poder respirar. Entonces le dan un medicamento, por ejemplo, el salbutamol le dan para que obviamente ese va a estimular las vías respiratorias para que se dilaten, ¿no? A nivel del corazón, fíjense que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, el sistema nervioso simpático es más responsable, si se puede decir, de estimular todo en el caso que nos encontremos en una situación de algún tipo de emergencia. Por ejemplo, si como le decía hace rato, si yo estoy por la calle caminando, ¿no es cierto?, tranquilo, y de repente vemos que alguien se nos acerca con intenciones de robar, no se puede ser que nosotros corramos, pues, ¿no? Empezamos a correr, obviamente huyendo del peligro, entonces en ese momento, pum, el simpático se activa, porque si yo estoy corriendo, necesito obviamente poder oxigenar más, ¿no es cierto? Porque oxigenar más la sangre, y el corazón también necesita bombear más sangre para que obviamente poder llegar a irrigar los diferentes músculos. Entonces el simpático es más como un estado de activación, ¿eh? En cambio el parasimpático es más de relajación, porque como si yo me voy a echar a dormir, ya me casa, me bañé, entonces me voy a echar a descansar. Entonces en ese momento el parasimpático va a ser el encargado de disminuir la frecuencia cardíaca. Porque cuando estamos durmiendo, obviamente, si bien el corazón sigue trabajando, pero ya lo hace de manera más lenta. No es lo mismo estar trotando, corriendo, que estar obviamente en reposo, ¿no? Si estamos corriendo, el corazón va a empezar a trabajar más rápido. Ahora, si estamos durmiendo, entonces el corazón no necesita bombear tanta sangre. Entonces, va a estar disminuida la frecuencia cardíaca. El simpático aumenta la glucogenólisis, ¿ya? A nivel del hígado, y el parasimpático aumenta la secreción de bilis. En el estómago, el simpático inhibe la digestión, en cambio el parasimpático estimula la digestión. El simpático inhibe la motilidad intestinal, el movimiento, el peristaltismo, ¿no?, del intestino. En cambio, el parasimpático aumenta la motilidad intestinal. El riñón, a nivel del simpático, estimula la secreción de renina. El parasimpático no tiene nada, ¿no? No tiene ningún tipo de inervación sobre el riñón. Ya vamos a ver este elemento, la sustancia que tiene una función en nuestro organismo, es encargado, por ejemplo, en pacientes que tengan un mal funcionamiento del riñón, pueden obviamente haber una sobreestimulación de la renina. Y esta renina lo que va a desencadenar obviamente que haya un aumento de la presión arterial y también un aumento del volumen sanguíneo. Ya vamos a ver más adelante cómo es que funciona, ¿no? Pero ya sabemos que el simpático estimula la secreción de renina.
La glándula suprarrenal tiene inervación solamente sobre el simpático. Estimula la secreción de adrenalina, ¿no? De la adrenalina. ¿Y dónde se encuentra esta glándula suprarrenal? Se encuentra, ¿no? Encima del riñón. Se encuentra la glándula suprarrenal. El parasimpático no tiene inervación sobre la glándula. A nivel del páncreas, inhibe la inhibición de enzimas digestivas. Y el parasimpático estimula la producción de enzimas digestivas y insulina. Bien, a nivel de la vejiga urinaria. Fíjense que la vejiga urinaria es como una bolsa, ¿no? Donde llega todo lo que se filtra al riñón, va a llegar a la vejiga urinaria a través de los conductos que se llaman uréteres. Entonces, fíjense que a nosotros realmente igual no controlamos, ¿no es cierto?, cuando quiero orinar. Si bien podemos retener la orina, ¿no es cierto?, por un cierto tiempo, pero nosotros no lo podemos controlar, digamos, en el sentido de que si tenemos, en qué momento nos da la gana de ir al baño, a orinar, digamos. Pero sí podemos retener. ¿Y por qué ocurre esto? Fíjense que la vejiga urinaria tiene en su interior un músculo que se llama músculo detrusor. Mira el nombre, músculo detrusor. Y obviamente cuando el simpático, por ejemplo, estimula este músculo, no, perdón, el parasimpático es el que estimula, contrae ese músculo de la vejiga y relaja el esfínter. El esfínter es un músculo ciliar que está acá. Ya, entonces fíjense, contrae el músculo de la vejiga y relaja el esfínter. Entonces obviamente se va a dar lugar a la micción, ¿no? A la eliminación de la orina. En cambio el simpático relaja el músculo de la vejiga y contrae el esfínter. O sea, si dice que relaja, o sea, se va a relajar, se va a hacer un poquito más grande incluso, pero no va a expulsar la orina. Después que pasa este conducto, no tenemos otro músculo que ese ya lo regula el sistema nervioso somático, porque ahí es donde nosotros podemos retener la orina. Pero fíjense que no puede, máximo uno puede retener pues, la orina, que se lleva una hora, de repente media, ¿no? Pero en un momento no nos vamos a aguantar y se va a dar lugar a la micción de la orina. Entonces, aquí hay este es el músculo, este esfínter, ya que también es un músculo que se llama músculo ciliar. Aquí, aquí está músculo ciliar, aquí está aquí una I. Músculo ciliar. Entonces, estos están controlados por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ya más abajo tenemos otro músculo ciliar, que obviamente ya es regulado por el sistema nervioso somático. Ese ya nosotros podemos retener la orina, ¿no? Hacemos hasta lo imposible, ¿no? Para poder aguantar si no estamos cerca de un baño, ¿no? Pero entonces el simpático es encargado de relajar el músculo de la vejiga y contraer el esfínter, ¿no? Solamente no hay expulsión de orina cuando ocurre esto, digamos. Ahora, cuando actúa el parasimpático, contrae el músculo de la vejiga y relaja el esfínter. Obviamente se va a relajar el esfínter y va a salir la micción de la orina, ¿no? A nivel del órgano masculino, el simpático estimula la eyaculación, el parasimpático estimula la erección. En el órgano femenino, la contracción del útero y induce el órgano. Bien, entonces fíjense, así es que funcionan nuestros diferentes órganos. Nuestro corazón, nuestros pulmones, todo hay un porqué. Entonces, a partir de esto, cuando ya veamos los temas de tercer parcial, nos va a poder entender un poquito más de cómo es que se dan algunas patologías, ¿no? Como le decía yo hace rato, problemas por ejemplo, de hipertensión, ¿no? Problemas de broncoconstricción, ¿no? De los pacientes que tienen asma bronquial. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo, obviamente, cuando veamos ya los temas de tercer parcial. Pero esta parte ya nos permite entender un poco, digamos, de cómo es que funcionan nuestros órganos, de cómo es que nuestro intestino, ¿no? O sea, el pericartismo, todo eso, ¿no? Bien. Y el somático, entonces, como le dije hace rato, tiene inervación directamente sobre el músculo liso, ¿ya? Y obviamente, ¿y qué neurotransmisor es el que libera? Ya hemos dicho la acetilcolina, no se olviden. Bien, aquí hay unos conceptos sobre ¿no? los receptores, los neurotransmisores. Bien, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Mañana continuamos con el avance, ¿ya?
¿Alguien tiene alguna Doctor, consulta, alguna duda? gracias. Hagan una pregunta. ¿Pudieron ver toda su nota del examen? ¿Le salió al final, no? Sí, salía, doctor. Sí, salió. Sí, Ya. doctor, yo ver, de mí no me salía. Sí, salió, doctor. Salió. Porque estaba programado para que puedan, al finalizar el tiempo, sí, pues, podían entrar a ver. Salió al finalizar. Ay, qué raro, doctor, yo no lo pude. Bueno, a mí no me salió la nota, yo igual estuve esperando a que me salga tras que finalice el examen y no me salió la nota. 10 minutos después. De todas maneras lo voy a revisar, a ver, me escribe al WhatsApp, yo lo voy a revisar más tarde. Ya, Ya. porfa. Bueno, Ya. buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego, Ya. doctor. Gracias. Gracias. Doctor, la clase Hasta luego. mañana, ¿cómo